Prepárate para un viaje que tocará tu corazón y cambiará la forma en que ves el mundo. En medio de una tormenta, un empresario exitoso encuentra a una niña abandonada en la calle, sosteniendo a su hermanito en brazos. Lo que parecía ser un simple acto de bondad se convierte en una misión de rescate y esperanza, revelando secretos oscuros y un propósito inesperado. Esta historia de valentía, compasión y transformación te mostrará que, a veces, la vida nos coloca en el camino de quienes más nos necesitan. No te pierdas este relato conmovedor que calentará tu alma y renovará tu fe en la humanidad. Javier Ortega, con sus 53 años, había alcanzado todo lo que la mayoría de las personas soñaba. Poseía una empresa exitosa, una hermosa casa en San Miguel de Allende, y sus inversiones florecían cada año. Sin embargo, dentro de sí, Javier cargaba una insatisfacción que lo perseguía silenciosamente. Ese vacío se manifestaba en pequeños momentos, cuando, incluso rodeado de lujo, sentía que algo fundamental faltaba en su vida. Pasaba los días envuelto en negocios y compromisos, pero por la noche, cuando la ciudad se calmaba, Javier era consumido por un sentimiento de monotonía y falta de propósito. En una tarde lluviosa, Javier decidió salir a conducir por la ciudad, como hacía ocasionalmente para despejar la mente. Las calles estaban casi desiertas, y el sonido de la lluvia en el parabrisas era un raro consuelo en medio del torbellino de pensamientos que lo envolvía. Mientras conducía, su mente vagaba por los años de esfuerzo y dedicación que lo llevaron a la cima, pero que, de alguna manera, no lograron llenar el vacío que crecía dentro de él. Se preguntaba cómo algo tan intangible podía causarle tanta inquietud. Era como si todo lo que había conquistado perdiera su brillo con el paso del tiempo. Perdido en sus reflexiones, Javier casi no notó el semáforo frente a él, que de repente se puso en rojo. Tuvo que frenar bruscamente, lo que lo trajo de vuelta a la realidad. El susto del momento hizo que respirara hondo, intentando calmar el corazón que latía acelerado. Pero fue en ese preciso instante, mientras la lluvia seguía cayendo, que algo en la acera a su derecha captó su atención. Javier giró la cabeza para mirar y vio una figura pequeña, encogida bajo la tormenta, algo que despertó una curiosidad inquietante dentro de él. Javier se acercó lentamente, sus ojos fijos en la pequeña figura que, ahora veía claramente, era una niña. Estaba sola, completamente empapada, y parecía estar sosteniendo algo en sus brazos. La visión lo dejó perplejo. ¿Qué hacía una niña allí, sola, en medio de esa tormenta? Javier sintió una punzada en el pecho, una mezcla de compasión y preocupación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. No era el tipo de hombre que se involucraba en los problemas de los demás, pero esa situación era diferente. Había algo en esa escena que simplemente no podía ignorar. Decidido a entender lo que estaba sucediendo, Javier estacionó el coche y salió, ignorando la lluvia que ahora mojaba su propio traje. Caminó hacia la niña, cada paso aumentando la tensión en su pecho. Cuando finalmente llegó lo suficientemente cerca, vio que ella sostenía un bebé en sus brazos, protegiéndolo como podía. La niña levantó la mirada hacia él, y Javier fue golpeado por una expresión de desesperación y miedo que nunca había visto antes. Esa era una expresión que no pertenecía a una niña, pero allí estaba ella, enfrentando una tormenta que parecía pequeña ante el peso que cargaba en su alma. El encuentro con esa niña cambió algo dentro de Javier. Al mirar en sus ojos, vio un reflejo de su propia soledad, un espejo que le mostraba lo que intentaba negar desde hacía tanto tiempo. Sabía, en ese instante, que no podía simplemente volver a su coche y continuar su vida como si nada hubiera sucedido. Había una decisión que tomar, una elección que podría cambiar no solo la vida de esa niña, sino también la suya. Y fue con este pensamiento que Javier, aún sin saber exactamente qué hacer, se preparó para dar el siguiente paso, guiado por una fuerza que apenas comprendía. Javier, todavía tratando de entender la situación, se agachó para estar a la altura de la niña, sus ojos buscando una conexión en medio de aquella tormenta que no era solo de agua, sino de incertidumbres. Se dio cuenta de que la niña temblaba, no solo de frío, sino de miedo. Con una voz suave, Javier le preguntó qué hacía allí, sola, bajo esa lluvia torrencial. La niña, con los ojos grandes y asustados, tardó un momento en responder, como si estuviera evaluando si podía confiar en ese extraño que se había detenido para hablar con ella. «Me llamo Valeria», dijo ella, su voz casi imperceptible entre el ruido de la lluvia. Luego miró al bebé en sus brazos y añadió, «Y este es mi hermanito, Mateo». La forma en que sostenía al bebé, con una mezcla de desesperación y protección,
hizo que el corazón de Javier se apretara aún más. Estaba claro que, a pesar de su corta edad, Valeria estaba intentando ser fuerte, intentando proteger a su hermano de la crueldad de un mundo que parecía tan indiferente a su sufrimiento. Javier sabía que no podía simplemente dejarlos allí. La lluvia seguía cayendo con fuerza, y Javier sintió la urgencia de sacar a esos niños de allí. Extendió la mano hacia Valeria, ofreciéndole una salida de esa pesadilla. «Vamos a salir de aquí», le dijo, tratando de transmitir la mayor seguridad posible. Valeria dudó por un momento, sus ojos fijos en los de Javier, como si buscara alguna garantía de que él no sería solo otro adulto que la decepcionaría. Finalmente, asintió levemente, y agarrando fuerte a Mateo, dejó que Javier la guiara hacia el coche. Mientras entraban en el coche, Javier se dio cuenta de que los niños estaban completamente empapados y temblando de frío. Encendió la calefacción al máximo, esperando que el calor pudiera traer algún consuelo a esos pequeños cuerpos frágiles. Sin embargo, sabía que el frío que sentían no era solo físico, había algo mucho más profundo allí, algo que ningún calentador podría disipar. Javier miró a Valeria por el retrovisor, observando cómo estaba perdida en sus pensamientos, con sus ojos fijos en Mateo, que ahora estaba tranquilo en sus brazos. Mientras conducía hacia un lugar donde pudieran refugiarse, Javier no podía dejar de pensar en cómo esos niños habían terminado en esa situación. ¿Quién podría ser tan cruel como para abandonar a dos seres tan indefensos en una tormenta? Las preguntas giraban en su mente, pero sabía que no era el momento para exigir respuestas a Valeria. Todo lo que importaba ahora era asegurarse de que estuvieran a salvo y calientes, y que no tuvieran que enfrentarse al mundo solos. El coche finalmente se detuvo frente a un pequeño café que Javier conocía bien. Era un lugar acogedor, donde solía ir para escapar del caos del día a día. Sabía que allí los niños estarían a salvo, al menos por un tiempo. Al entrar en el café, fue recibido de inmediato por doña Carmen, la propietaria, quien al ver a los niños, no necesitó ninguna explicación para entender la gravedad de la situación. Con una mirada comprensiva, les hizo señas para que se sentaran, y rápidamente comenzó a preparar algo caliente para ellos. Javier, al ver la bondad de doña Carmen, sintió que había encontrado el lugar adecuado para iniciar lo que sabía que sería un largo viaje al lado de Valeria y Mateo. Mientras Valeria y Mateo se calentaban en el café, Javier se sentó junto a la niña, tratando de encontrar las palabras adecuadas para romper el silencio que parecía pesar aún más que la lluvia afuera. Doña Carmen trajo una taza de chocolate caliente para cada uno y con una sonrisa gentil, animó a Valeria a beber. La niña, vacilante, sostuvo la taza con ambas manos y dio un pequeño sorbo, como si estuviera probando algo por primera vez en mucho tiempo. Javier observaba cada movimiento de ella, cada expresión, sintiendo que había mucho más detrás de esos grandes y tristes ojos. Finalmente, Javier decidió que necesitaba saber más. Con una voz suave, le preguntó a Valeria dónde estaban sus padres. La niña, que hasta entonces había mantenido un semblante cerrado, desvió la mirada hacia Mateo, que dormía en sus brazos, y respiró hondo antes de responder. «No tenemos padres», dijo ella, con una firmeza que sorprendió a Javier. «Fuimos abandonados por la mujer que cuidaba del orfanato. Dijo que no quería saber más de nosotros y nos dejó aquí, en la ciudad, sin decirnos a dónde ir». Las palabras de Valeria golpearon a Javier como un puñetazo en el estómago. Sintió una mezcla de ira y tristeza al imaginar cómo alguien podría ser tan inhumano como para abandonar a dos niños tan pequeños a su suerte. El corazón de Javier se llenó de una indignación silenciosa y se dio cuenta de que no podía simplemente dejar que esa situación pasara. Necesitaba entender qué estaba pasando. Necesitaba saber quién era esa mujer que había cometido tal crueldad. Pero, sobre todo, sabía que necesitaba proteger a Valeria y Mateo de cualquier otro sufrimiento. Javier miró a los ojos de Valeria, tratando de transmitirle que ahora ya no estaba sola. «Voy a cuidar de ustedes», prometió, su voz cargada de emoción. «Nunca más tendrán que pasar por algo así». Valeria, que hasta entonces parecía mantener una barrera protectora a su alrededor, permitió que una lágrima se escapara. Esa promesa, hecha por un hombre que apenas conocía, significaba más que cualquier palabra que había escuchado en su corta vida. Quería creer, pero aún había tanto miedo dentro de ella. Mientras doña Carmen se acercaba para recoger las tazas vacías, Valeria comenzó a contar más sobre el orfanato. Habló de cómo la mujer que se suponía debía cuidar de ellos, llamada Marta Ríos, era cruel e indiferente.
Marta no solo descuidaba a los niños, sino que los trataba con una frialdad que Valeria apenas podía entender. Ella decía que nadie nunca nos amaría, que éramos una carga, murmuró Valeria, su voz quebrada. Javier escuchaba en silencio, sintiendo cada palabra como un cuchillo en su corazón. La realidad que Valeria describía era mucho peor de lo que él había imaginado. Mientras Valeria hablaba, Javier se dio cuenta de que aquello era más que una simple historia de abandono. Había algo muy mal en ese orfanato, algo que él necesitaba desentrañar. Cada detalle que Valeria mencionaba hacía que la ira dentro de él creciera. Sabía que no podría descansar hasta que esa Marta fuera desenmascarada y los niños rescatados de ese infierno. Pero, por ahora, necesitaba concentrarse en mantener a Valeria y Mateo a salvo. Esa noche, en el cálido refugio del café, Javier tomó la decisión de que haría todo lo que estuviera a su alcance para garantizar que se hiciera justicia. Después de escuchar las angustiantes palabras de Valeria, Javier sintió una responsabilidad que nunca había experimentado antes. Miró a la niña y al bebé en sus brazos y supo, en ese momento, que no podía dejarlos regresar a las calles o al orfanato. Había algo profundamente mal en ese lugar, algo que necesitaba ser expuesto. Pero antes de tomar cualquier medida, Javier quería asegurarse de que los niños estuvieran seguros. Respiró hondo y se volvió hacia doña Carmen, que observaba la escena con preocupación en los ojos. Doña Carmen, comenzó Javier, su voz grave, ¿puedo contar con su ayuda para cuidar de estos niños por un tiempo? Necesito resolver algunas cosas, pero quiero asegurarme de que estarán en buenas manos. Doña Carmen, siempre conocida por su generoso corazón, no dudó en aceptar. Claro que sí, Javier, respondió ella, con una cálida sonrisa. Estos niños estarán seguros aquí conmigo. Haré lo que sea necesario para asegurarme de que estén bien cuidados. La sinceridad en su voz trajo cierto alivio al corazón de Javier, quien ahora podía concentrarse en el siguiente paso. Mientras doña Carmen se preparaba para llevar a los niños a un cuartito en la parte trasera del café, Javier se arrodilló junto a Valeria una vez más. Valeria, dijo suavemente, te prometo que voy a descubrir todo lo que está pasando y voy a asegurarme de que tú y Mateo nunca vuelvan a sufrir así. Tienes mi palabra. Valeria, que parecía tan fuerte para alguien tan joven, no pudo contener las lágrimas que comenzaron a rodar por su rostro. Javier, sintiendo el dolor de la niña, puso su mano en su hombro, tratando de ofrecer el consuelo que tanto necesitaba. Con los niños temporalmente bajo el cuidado de doña Carmen, Javier sintió que era hora de actuar. Sabía que no podía hacerlo solo, así que tomó su celular y llamó a alguien en quien confiaba ciegamente, su amigo de toda la vida, el comisario Fernández. Fernández, dijo Javier, sin rodeos, necesito tu ayuda para investigar un orfanato aquí en San Miguel. Algo terrible está sucediendo, y no voy a descansar hasta que esto se resuelva. Al otro lado de la línea, Fernández, siempre dispuesto a actuar, respondió con firmeza, cuéntamelo todo, Javier. Vamos a resolver esto juntos. Mientras esperaba la llegada de Fernández, Javier volvió sus pensamientos hacia los niños. Se preguntaba qué más podría estar sucediendo en ese orfanato, cuántos otros niños podrían estar sufriendo a manos de Marta Ríos. La idea de que existieran más historias como la de Valeria y Mateo solo aumentaba su determinación de llevar a esa mujer ante la justicia. Javier sabía que esta misión no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo para proteger a aquellos que no podían protegerse por sí mismos. Al caer la noche, Javier se encontró con Fernández en el café. El comisario llegó con una expresión seria, listo para escuchar todo lo que Javier tenía que decir. Sentados en una mesa en una esquina, lejos de oídos curiosos, Javier le contó en detalle lo que Valeria le había revelado. Fernández, siempre calmado y meticuloso, tomó notas mientras escuchaba, su rostro volviéndose cada vez más sombrío a medida que la historia se desarrollaba. Cuando Javier terminó, Fernández lo miró con una determinación similar. Haremos lo que sea necesario, Javier. Pero tenemos que ser cuidadosos. Esa mujer parece peligrosa, y no podemos arriesgar la seguridad de estos niños. Javier asintió, sabiendo que a partir de ese momento, todos estaban juntos en esta misión. Con la colaboración de Fernández, Javier inició una investigación discreta pero determinada sobre el orfanato Casa de los Niños. La primera etapa involucró la recopilación de información preliminar, y Fernández, con su experiencia, sabía exactamente por dónde empezar. Se reunieron en la comisaría,
donde Fernández presentó un pequeño dossier que ya había compilado sobre Marta Ríos. Ella tiene un historial, comenzó, hojeando las páginas. Acusaciones de negligencia, pero nada que haya llevado a una investigación seria. Todo siempre fue archivado, misteriosamente. Javier, escuchando con atención, sintió un escalofrío en la espalda. Marta parecía ser mucho más que una simple administradora cruel. Mientras Fernández continuaba detallando la información, Javier no podía dejar de preocuparse por lo que estos descubrimientos podrían significar para Valeria y Mateo. Si Marta era capaz de cometer tales actos y aún así permanecer impune, ¿qué otras atrocidades podrían estar escondidas bajo su administración? Javier estaba más decidido que nunca a exponer la verdad, pero sabía que esto requeriría cautela. Necesitaban pruebas concretas, algo que pudieran usar para derribar a Marta de una vez por todas y asegurarse de que nunca más pudiera hacerle daño a otro niño. Fernández sugirió que comenzaran a monitorear las actividades del orfanato, algo que Javier sabía que sería difícil, pero necesario. Necesitamos a alguien infiltrado, dijo Fernández. Alguien que pueda observar desde dentro y proporcionarnos información sobre lo que realmente está sucediendo allí. Javier sabía que encontrar a esa persona sería un desafío, pero, afortunadamente, Fernández tenía contactos que podían ayudar. Mientras tanto, comenzaron a seguir los pasos de Marta fuera del orfanato, con la esperanza de encontrar alguna conexión con sus actividades ilegales. La investigación comenzó a tomar forma cuando un ex empleado del orfanato, Carlos, se puso en contacto con Fernández. Había trabajado allí por poco tiempo, pero lo suficiente para darse cuenta de que algo estaba mal. Carlos reveló que había intentado denunciar las actividades sospechosas de Marta, pero fue amenazado y finalmente despedido antes de que pudiera hacer algo al respecto. Ella tiene conexiones, explicó Carlos, con un tono de voz nervioso. Gente poderosa que la protege. No sé hasta dónde llega esto, pero puedo decir que hay mucho más sucediendo de lo que cualquiera imagina. Las revelaciones de Carlos solo reforzaron la urgencia de Javier para actuar. Con esta nueva información, Fernández comenzó a juntar las piezas del rompecabezas, estableciendo una línea de tiempo de las actividades de Marta y sus posibles cómplices. Javier, por su parte, se preparaba para lo peor, sabiendo que cuanto más cerca estuvieran de la verdad, más peligrosa se volvería la situación. La seguridad de Valeria y Mateo, así como de otros niños que podrían estar en riesgo, era su máxima prioridad. No podía permitir que nada saliera mal. Mientras pasaban las noches y las investigaciones se profundizaban, Javier sentía que estaba cada vez más cerca de desenmascarar a Marta. Sin embargo, sabía que un enfrentamiento directo sería inevitable. Las pruebas se estaban acumulando, pero aún faltaba ese golpe final que podría garantizar que Marta fuera llevada ante la justicia sin posibilidad de escapar. Javier y Fernández sabían que debían actuar pronto, antes de que Marta se diera cuenta de que estaba siendo vigilada y tratara de encubrir sus huellas. El tiempo se estaba agotando, y cada segundo contaba. Con el avance de las investigaciones, Javier y Fernández se dieron cuenta de que estaban entrando en un territorio peligroso. Marta, con su red de conexiones, parecía estar siempre un paso adelante. Javier comenzó a sentir una inquietud creciente, como si una sombra se cerniera sobre cada movimiento que hacía. Con cada descubrimiento, la tensión aumentaba, y sabía que estaban lidiando con algo mucho más grande de lo que habían anticipado. No había vuelta atrás ahora, pero la sensación de peligro inminente se volvía cada vez más palpable. Carlos, el ex empleado del orfanato, trajo información aún más perturbadora. Reveló que Marta estaba involucrada en actividades que iban mucho más allá del abandono de niños. Había rumores de tráfico de menores, una red oscura que utilizaba el orfanato como fachada para operaciones ilegales. Javier sintió que la sangre se le helaba al escuchar esto. Siempre había sabido que Marta era peligrosa, pero la magnitud de sus crímenes superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Ahora, no se trataba solo de salvar a Valeria y Mateo, sino de desmantelar una organización que explotaba a inocentes. La situación se volvió aún más crítica cuando Fernández descubrió que Marta había comenzado a sospechar que estaba siendo investigada. Informantes reportaron que ella estaba tomando precauciones, cambiando rutinas y destruyendo documentos comprometedores. Esto puso a Javier y a Fernández en un dilema. Si no actuaban rápidamente, Marta podría cubrir sus huellas y huir antes de que pudieran detenerla. Por otro lado, una acción precipitada podría poner a los niños en riesgo.
Javier sentía el peso de esta decisión, sabiendo que cualquier error podría tener consecuencias devastadoras. Mientras planeaban sus próximos pasos, Javier no podía sacar de su mente a Valeria y Mateo. Sabía que Marta no dudaría en hacer cualquier cosa para proteger sus intereses, lo que incluía deshacerse de testigos. La posibilidad de que los niños pudieran ser objeto de represalias lo mantenía en un estado constante de alerta. Reforzó la seguridad alrededor del café donde estaban hospedados, asegurándose de que nadie desconocido pudiera acercarse. Doña Carmen, siempre vigilante, colaboraba en mantener a Valeria y Mateo seguros, pero Javier sabía que no podía relajarse ni por un momento. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Fernández recibió una llamada anónima alertando que Marta estaba planeando salir de la ciudad. Había sido vista retirando grandes sumas de dinero de sus cuentas bancarias y organizando transporte fuera del país. Javier sabía que si Marta escapaba, las posibilidades de desmantelar la red de tráfico disminuirían drásticamente y los niños continuarían en peligro. Era una carrera contra el tiempo y necesitaban actuar antes de que Marta desapareciera en las sombras, llevándose consigo los secretos que podrían salvar tantas vidas. Con la presión aumentando, Javier y Fernández decidieron que no podían esperar más. Movilizaron a un equipo para una operación de emergencia, con el objetivo de capturar a Marta antes de que pudiera huir. El plan era arriesgado, pero era la única oportunidad que tenían de acabar con esa pesadilla de una vez por todas. Javier, aunque preocupado por la seguridad de los niños, sabía que esta era la única manera de garantizar un futuro para ellos. Estaba decidido a ver a Marta pagar por sus crímenes, pero lo que más deseaba era que Valeria y Mateo pudieran finalmente vivir en paz. La madrugada estaba oscura y silenciosa, casi como si el mundo entero contuviera la respiración para lo que estaba a punto de suceder. Javier y Fernández, junto con un equipo de policías de confianza, se reunieron para planear la operación que sería la jugada final contra Marta. El objetivo era claro: rescatar a los niños del orfanato y garantizar que Marta fuera capturada, impidiendo cualquier posibilidad de fuga. Cada detalle fue meticulosamente pensado, desde la infiltración silenciosa hasta la extracción de las pruebas que sellarían el destino de la cruel administradora. Javier, con el corazón pesado, sentía la responsabilidad de cada vida que estaba a punto de ser afectada por esa acción. Sabía que un movimiento en falso podría echarlo todo a perder. Pero, al mismo tiempo, sentía una determinación férrea, un impulso incontrolable de proteger a Valeria, Mateo y a todos los demás niños que estaban a merced de Marta. Se preparó mentalmente para lo que vendría, sabiendo que ese era un momento decisivo en su vida. No era solo una misión, era una lucha por el futuro de inocentes que ya no tenían a nadie más por ellos. El equipo se movió como una sombra por la ciudad dormida, llegando al orfanato poco antes del amanecer. Las calles estaban vacías, y el orfanato parecía un edificio cualquiera, inofensivo bajo la tenue luz de las farolas. Pero Javier sabía que dentro de esas paredes se escondía una de las peores pesadillas de su vida. Los policías tomaron posición, esperando la señal de Fernández. La tensión era palpable, y Javier sentía su corazón latiendo con fuerza en el pecho, cada segundo arrastrándose como si el tiempo jugara con ellos. Cuando finalmente recibieron la señal de Fernández, todo sucedió en cuestión de minutos. El equipo irrumpió en el orfanato, sorprendiendo a Marta y a sus cómplices antes de que pudieran reaccionar. Javier, aunque sin entrenamiento formal, se encontró en medio de la acción, ayudando a garantizar que los niños fueran sacados a salvo. Cada niño que veía siendo llevado afuera era un alivio, pero su corazón solo se tranquilizó cuando finalmente encontró a Valeria y Mateo. Estaban asustados, pero ilesos, y la expresión de alivio en el rostro de Valeria al ver a Javier fue algo que nunca olvidaría. Marta fue capturada, intentando escapar por la parte trasera, pero no fue lo suficientemente rápida. Javier la vio siendo esposada, y por un breve momento, sus miradas se cruzaron. Había una frialdad en los ojos de ella, una ausencia total de remordimiento que lo hizo estremecerse. Pero Javier sabía que, finalmente, esa mujer no podría lastimar a nadie más. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, y ahora, con los niños a salvo, la red de tráfico que ella comandaba estaba desmantelada. El sentimiento de justicia comenzaba a invadir a Javier, pero sabía que la batalla aún no estaba completamente ganada. Con Marta bajo custodia y los niños a salvo, Javier y Fernández sabían que la parte más difícil aún estaba por llegar. Habría repercusiones, investigaciones más profundas, y la necesidad de asegurar que todas las víctimas recibieran el apoyo necesario.
Javier, exhausto pero aliviado, regresó al café con Valeria y Mateo. Doña Carmen los recibió con lágrimas en los ojos, y Javier sabía que, a pesar de todo, habían logrado ganar la batalla más importante. En ese momento, se prometió a sí mismo que nunca más dejaría que el mal prevaleciera sobre aquellos que amaba. Después del tumulto de la operación, Eduardo llevó a Luana y Rafael de regreso al café de Doña Carmen, donde los tres finalmente pudieron respirar aliviados. El aire estaba cargado de emoción, pero también de un nuevo sentimiento de esperanza. Mientras Doña Carmen preparaba una comida caliente, Eduardo se sentó con los niños, sintiendo como el peso de los últimos días comenzaba a disiparse. Luana, aún abrazada a Rafael, parecía más tranquila, aunque el trauma de todo lo que había sucedido todavía estaba presente en sus ojos. Eduardo sabía que necesitarían tiempo, pero estaba decidido a garantizar que nunca más pasaran por algo así. Con el tiempo, Eduardo comenzó a formalizar los procesos de adopción de Luana y Rafael. Sabía que no podía simplemente volver a su vida anterior y dejar a esos niños atrás. Se habían convertido en parte de su vida, y se sentía responsable de asegurar que tuvieran un futuro seguro y lleno de amor. Las visitas al tribunal, las consultas con abogados y trabajadores sociales se convirtieron en parte de su rutina, pero a Eduardo no le importaba. Cada paso que daba era una nueva confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Mientras los trámites legales se desarrollaban, Eduardo dedicaba su tiempo a crear un ambiente acogedor para los niños. Reformó una habitación en su casa, transformándola en un espacio lleno de color y vida, algo que sabía que Luana y Rafael merecían. Eduardo se involucró personalmente en cada detalle, desde la elección de los juguetes hasta los libros que llenarían las estanterías. Para él, cada pequeño gesto era una forma de compensar todo el sufrimiento que esos niños habían pasado y demostrarles que, finalmente, estaban seguros. La adaptación no fue inmediata, pero con paciencia y cariño, Luana y Rafael comenzaron a sentirse en casa. Luana, que siempre había sido tan reservada, comenzó a abrirse poco a poco, compartiendo con Eduardo las pequeñas cosas que la hacían feliz. Le encantaba dibujar, y Eduardo, al darse cuenta, alentó su talento comprando cuadernos de dibujo y lápices de colores. Rafael, por otro lado, comenzó a mostrar los primeros signos de una infancia normal, jugando con los juguetes y riendo de una manera que Eduardo nunca había visto antes. Ver esa transformación fue un regalo que Eduardo nunca había esperado. Los lazos entre Eduardo y los niños se fortalecieron cada día más. No solo se convirtió en una figura paterna para ellos, sino también en un amigo y protector. Las noches que antes eran solitarias y vacías para Eduardo, ahora estaban llenas de cuentos para dormir, risas y la alegría genuina de estar con su nueva familia. Luana, que al principio todavía se mostraba insegura, comenzó a confiar en Eduardo, sabiendo que él nunca la abandonaría. Y Rafael, con su sonrisa inocente, iluminaba la casa de una manera que Eduardo nunca había experimentado. Con el tiempo, el proceso de adopción finalmente se completó, y Eduardo se convirtió oficialmente en el padre de Luana y Rafael. La emoción de ese momento fue indescriptible, tanto para él como para los niños. Al recibir los documentos, Eduardo sintió una paz profunda, como si finalmente hubiera encontrado el propósito que había estado buscando durante tanto tiempo. Había comenzado esta jornada como un empresario insatisfecho, buscando algo que llenara el vacío en su vida. Ahora, con Luana y Rafael a su lado, sabía que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier éxito financiero: el amor y la felicidad de una verdadera familia.